No termina, de violencia verbal a través de las redes, de sus funcionarios, que no tiene absolutamente ningún precedente, a través de una situación donde tenemos un presidente permanentemente, de manera casi compulsiva, tuiteando mensajes, retuiteando mensajes, agrediendo y caracterizando no solo a gobernadores, diputados, sino a cualquiera que no esté de acuerdo con él. Se juntó todo el tren fantasma a escucharlo a Kicillof llorando por las medidas de Milei. Decía que es una situación de gravedad inédita porque estamos ante un presidente que ha decidido configurar un Estado que deserta y abandona sus obligaciones más elementales y que no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias. Eso creo que para ser claro con esto, no son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno, son recursos del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Comienzo recapitulando. Hoy salió publicado, el presidente firmó el decreto número 192, que de manera totalmente sorpresiva y arbitraria, intempestiva, elimina el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires. Ese fondo se viene ejecutando, se viene utilizando hace ya 3 años y, como otras acciones del mismo tipo que realizó estos días, no solo el fondo estaba dentro del presupuesto, que fue prorrogado sin ningún tipo de salvedad para este caso particular, sino que además el propio gobierno, por decisión administrativa, allá por enero, le asignó fondos. Esto es equiparable a varios de los recortes que están realizando en estos días y tal como pasó en otras ocasiones, en el caso del Fondo de Fortalecimiento Financiero, tuvimos reuniones, tuvo el ministro de Economía más precisamente, reuniones con el secretario de Hacienda, le envió las deudas con respecto a este fondo y a otros que han cortado, y al mismo tiempo se le envió al ministro de Economía, Caputo, hace ya prácticamente 2 semanas, y tal como debía ser ante la falta de respuesta al diálogo y a los intentos de llegar a alguna solución de las deudas y de las ejecuciones presupuestarias que se le deben a la provincia, se le envió formalmente una nota reclamando todos estos fondos. ¿En qué contexto ocurre esto? No quiero ser detallista, pero tenemos que empezar indudablemente por el DNU, que fue publicado el 20 de diciembre del año pasado, y luego el 27 se envió la ley ómnibus al Parlamento. ¿Por qué menciono esta ley? Porque esa ley ómnibus, que todos recordamos el bochorno que significó su tratamiento en comisiones, el bochorno que luego significó el retiro de la misma ley, pero esa ley ómnibus, una vez caída, fue, según el propio presidente, causa de muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy. El presidente, ni bien cae la ley ómnibus, además de tratar de convertir ese fracaso en una suerte de triunfo, ridículamente, además de hacer esto, resuelve y lo hace saber a través de un ministro, al que primero aparentemente echan por filtrar sus palabras, pero nunca cuestionando las palabras de ese ministro, decide que ante el rechazo de la ley ómnibus, ante su propia torpeza del gobierno para su tratamiento y para conseguir los apoyos, lo que iba a hacer era fundir a las provincias, dejarlas sin un peso, y a partir de ese momento inicia un raíz que todavía no termina, de violencia verbal a través de las redes, de sus funcionarios, que no tiene absolutamente ningún precedente, a través de una situación donde tenemos un presidente
un presidente permanentemente, de manera casi compulsiva, tuiteando mensajes, retuiteando mensajes, agrediendo y caracterizando no solo a gobernadores, diputados, sino a cualquiera que no esté de acuerdo con él, que lo cuestione, de las cosas más absurdas, agresivas y a veces directamente violentas, irreproducibles. Dice que nos va a fundir, nos va a dejar sin un peso, e inmediatamente procede no a fundir a los gobernadores, como había dicho, sino a sacarle la plata del bolsillo a los docentes y a las docentes de todo el país a través del retiro, de nuevo, intempestivo, no anunciado, sorpresivo, del FONID. Un fondo que, repito, la provincia de Buenos Aires, como todas las provincias argentinas, simplemente trasladaban del gobierno nacional al bolsillo de los maestros y las maestras, que por eso hoy se encuentran haciendo una medida de fuerza. Y ahí lo veíamos a Axel que, bueno, está pataleando, está lloriqueando, realmente es un bochorno lo de Kicillof, porque claro, y fíjense, todo el tren fantasma ahí sentadito, lo tenemos a Baradel, a Pérsico, veíamos a Máximo Kirchner, teníamos a todos los orcos, a todos esos impresentables reunidos para llorar porque el presidente les quitó una de sus cajas negras, uno de los fondos fiduciarios que ya había anunciado iba a reducir. Y después los vemos llorando, los escuchamos decir, no, porque estos fondos en realidad se usaban para esto, se usaban para aquello. Cuando en realidad eran canillas de guita inagotable, que usaban para hacer populismo y para hacer política. No, la verdad, en serio se creen que este fondo que utilizaba Kicillof era para darle la plata a los maestros o para darle la plata a esta gente, para hacer todos actos de beneficencia, todos actos de caridad, ayudar a la sociedad. Me parece que no. Y en todo caso, Axel, tendrías que empezar a revisar tus prioridades, porque si porque te quiten una caja negra con toda la torta de guita que tenés en la provincia de Buenos Aires, los que van a pagar ese ajuste son los maestros, es responsabilidad tuya, no es responsabilidad del gobierno nacional. De eso te tenés que encargar vos como gobernador. Hay plata, tenés un montón de plata metida en cuevas oscuras como la legislatura de la provincia de Buenos Aires, como distintos municipios, como distintos organismos, las cuales si tanto te importan los maestros, si tanto te importa la educación, y tanto te importan todas esas cosas esenciales que según vos cortó por malísimo el presidente Milei, podrías utilizar y recortar todo ese gasto que estás haciendo por otros lados para hacer política en pagarle a los maestros. Es muy sencillo, Axel, Es completamente decisión tuya, tenés todo el poder como para hacerlo. Sos el gobernador de la provincia. Sos el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿En serio? ¿Te vas a venir a ser el pobrecito? El que no tenés un peso, el que no tenés plata para pagar a los maestros. Y Milei es malo, y Milei quiere dejar a los maestros pobres y con hambre, y con esto y con lo otro. No te cree nadie. Ya nadie les cree todo este show barato y todo este show berreta. La verdad, Axel, que salgan a llorar por estas cajas negras de la política que hasta hace 2 minutos no sabía nadie qué eran, y estaban ustedes calladitos la boca y no decían, che, qué bien utilizado está este fondo. No, ahora salieron a reivindicarlo cuando todos los argentinos nos dimos cuenta que era un curro, pero descomunal. Y Milei lo advirtió que iba a cortar todas esas cajas negras a tiro de decreto, y bueno, ha lanzado hoy el decreto para quitarle esa caja a Kicillof y para quitarle todas estas cajas negras a la provincia de Buenos Aires, todas las que se puedan, desde el Poder Nacional, desde el Poder Ejecutivo, quitarles al gobierno de la provincia de Buenos Aires que utilizan esas cajas negras para mantener a la militancia kirchnerista. Y después nos vienen a llorar porque su agresividad en redes, porque Milei retuitea, le da like a esto, a lo otro. Ya no saben por qué llorar. Como es tan de caradura salir a hacer una conferencia enteramente del curro que les está cortando Milei, porque es un curro, pues si tiene que poner a explicar 10 minutos más lo que es el fondo, hasta él mismo tiene que reconocer que es un curro, que es una caja negra, que es realmente un fondo del cual sacan guita ilimitada para hacer política, no para ayudar a los maestros y para pagar sueldos, no, para pagar sueldos de la política y para hacer política. Bueno, como no puede estar mucho más tiempo explicando eso, porque si no se le salta la careta, tiene que ponerse a hablar porque Milei es muy agresivo en redes, con sus likes, con sus retweets, nos insulta a nosotros, los gobernadores, a los diputados, a todo el mundo, porque es malo.
y todo este relato de demolición de Milei que no les ha servido hasta ahora. No les sirvió en campaña y no les está sirviendo ahora. Porque cuando la gente ve a Milei dando... cuando de un lado está Milei dando likes, puteando a Kicillof, y del otro lado están todos los orcos que están ahí sentados, dicen, bueno, por ahí no es lo más presidencial, no es lo que más repite la investidura presidencial de la historia, estar todo el día retuiteando insultos. Pero la verdad que me quedo con eso antes que todos estos orcos. Pues realmente estos tipos le están allanando el camino a Milei. Porque no hay uno solo serio que esté en contra suya. Lo tenemos al otro nabo que no sabe abrir un mail. Y bueno, lo tenemos a Kicillof que tiene todos los problemas juntos. La verdad, pues si el enemigo de Milei son estos tipos, la verdad que se la hacen bastante fácil. Se la hacen bastante sencilla. Y le están consiguiendo lo que él busca. Están saliendo a llorar porque él les recortó un curro. Milei toca un curro. Y en vez de, no sé, aprender lo que ha sucedido todo este tiempo y lo que realmente está queriendo la gente, que es un cambio, y decir, no solo vamos a hacer esto, sino que vamos a recortar cosas en la provincia, y Kicillof se pone en pragmático, ahí por ahí hasta nos dejan offside y tenemos que decir, che, mirá, hasta Kicillof está recortando. Pero no, el tipo le gana su propio genio y tiene que salir a llorar porque le recortaron el curro y decir que mire, es malo, que es el cuco, que es todos los males en la tierra, que está en contra de los maestros, de la educación, de todo, ¿no? Está en contra de todo lo bueno y todo lo noble en este planeta Tierra. Kicillof debe pensar que somos estúpidos, realmente, porque no hay nadie en su sano juicio que pueda creer las barbaridades que está diciendo. Y la verdad que toda esta situación sigue beneficiando a Milei, que toda la casta se ponga en contra suya y se ponga con uñas y dientes, desesperados. Una conferencia de prensa sacado del gobernador para defender sus curros, para defender sus privilegios, les da a entender a la gente y a la sociedad que está por buen camino, que efectivamente le está metiendo la mano en el bolsillo a la casta para recortarlos y para terminar con este gasto y con este despilfarro inútil que pagamos todos nosotros los ciudadanos. La verdad que no sé quién es el genio que asesora a Kicillof, quién es el que dice, che, dale para adelante. Que si seguimos reivindicando y justificando el gasto enorme del Estado, que ni el propio Néstor Kirchner en sus inicios reivindicaba, ¿no? Varios videos se han viralizado en este último tiempo de Perón, Néstor Kirchner, sus referentes, diciendo, no podemos gastar más de los que ingresan. Y estos tipos son una oda al gasto público, son realmente adoradores del déficit fiscal. Fanáticos de estas cajas de negras de la política que lo único que son es una canilla libre para pagar guita a gente para seguir haciendo política y para refugiar a todos los orcos que Milei está rajando de nación, lo están queriendo refugiar en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, si les quita este fondo negro, esta caja, este fondo fiduciario, bueno, se les complican algunas cuentas, pero no es que Milei está mandando a hambrearse y a morir de hambre a los maestros. Podrías pagarles, Axel, porque todo esto, bueno, ahí lo teníamos a Baradel, ¿no? Ahí lo teníamos a Baradel. Todo esto, los paros, un montón de cuestiones que están haciendo, que son potestad de la provincia de Buenos Aires, van a querer endilgárselos al presidente Milei. Y ahora, encima, le quieren echar la culpa a la ley de bases cuando la ley de bases no terminó saliendo, justamente porque la casta política se opuso a votar en contra de estos fondos negros. Ahora no, porque Milei es malvado y nos quiere recortar y nos amenaza y quiere ir en contra del pueblo. Bah, todo un verso que ya lo conocemos, que ya sabemos cómo es y que realmente los expone cada vez más como lo que son. Son parásitos estos tipos, son parásitos que quieren seguir viviendo nuestra guita. Son parásitos que están cada vez más pegados, que se aferran a la guita y no quieren soltar las cajas, pero Milei vino a cortar con esas cajas, Milei vino a cortar con esos privilegios y lo está haciendo y está dejando en evidencia lo desesperados que están por perder todo ese flujo de guita, porque salen a llorar todos los días. Sale a llorar Nacho Torres, sale a llorar Kicillof, salió a llorar Quintel, a hacer la cuasimoneda, esa falopa que quiso inventar. Y día a día siguen saliendo a llorar todos estos parásitos y a darle la razón a Milei que todo este sistema corrupto quiere quedar aferrado
al statu quo que venimos teniendo, o que veníamos teniendo, el cual hundió a la Argentina. Ellos son los que no quieren cambiar, y la gente quiere ese cambio, la gente quiere dejar de financiar a mansalva a Kicillof, quiere dejar de financiar a mansalva a todos estos delincuentes, y Milei está haciendo todos los recortes posibles a esta altura de la partida, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones que tienen que hacer por ley. Si no, sería muy sencillo gobernar siempre a dedo. Las cuestiones que Milei las puede sacar a dedo y que la tiene a punta de pistola para firmar y sacar un decreto, las está sacando. Y los está dejando a estos tipos sin financiamiento y les está quitando el poder de las cajas que utilizan después para hacer clientelismo, para hacer política y para ganar elecciones y seguir manteniendo esta rueda y este círculo vicioso de gasto ilimitado. Ilimitado, realmente. Se les está terminando la joda, están viendo cómo se les desmorona y lo quieren bajar ya mismo porque saben que después de abril, mayo, ahí comienza la recuperación económica fuerte y ahí no lo para más. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta, que lo compartas con todo el mundo y no te puedes perder al señor Nacho Torres que se mandó la boludez del siglo no sabiendo abrir un mail. Fíjense, es realmente un bochorno. No sé quién más boludo, Kicillof o Nachito. Véanlo.